Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. El despertar de la máquina con alma. El desierto rojo de Raxen II se extendía hasta donde alcanzaba la vista, sus arenas abrasadoras levantaban remolinos que distorsionaban la realidad. Las unidades blindadas del Imperio Draxon avanzaban pesadas y arrogantes, seguras de que ningún ser vivo podría resistir su avance. Pero no estaban cazando a un ser vivo. Lo sabían. Y aún así, temblaban. Unidad Omega 9, inicie la secuencia de activación. Prioridad máxima, ordenó el comandante Trex desde el núcleo de comando, oculto bajo kilómetros de roca. En el centro de un cráter antiguo, sellado por capas de titanio vivo, un contenedor comenzó a abrirse lentamente. La presión escapó en forma de vapor negro, y en su interior, un coloso metálico dio su primer paso en siglos. Era él. Cubierto con una armadura negra, adornada con calaveras de especies extintas, sus ojos brillaban como carbones encendidos. No hablaba. No necesitaba. Su presencia bastaba para que incluso los más leales soldados Draxon se echaran atrás medio paso. El protocolo lo llamaba Unidad T-01. El archivo oculto en las profundidades del Archivo Galáctico tenía otro nombre. Proyecto Thanatos. Nacido de una fusión impensable entre nanotecnología bélica y material genético humano. Un intento desesperado por crear una entidad imparable que no solo pudiera matar, sino anticipar. Adaptarse. Sentir. Durante generaciones lo mantuvieron encerrado. Pero ahora, la rebelión humana había alcanzado el núcleo del sector Raxen. Y el Imperio había decidido liberar su carta final. El suelo tembló cuando Thanatos se puso en marcha. Su andar era preciso, sin apuro, como si supiera que nada en ese planeta tenía la más mínima posibilidad de detenerlo. Cada paso levantaba una nube de polvo, cada mirada escaneaba cientos de amenazas potenciales, y las descartaba con fría eficiencia. Un pelotón de asalto lo interceptó a los pocos minutos. Intentaron contenerlo. Fue inútil. Una sombra cruzó la tormenta de arena, y lo siguiente que se escuchó fue el crujido del metal desgarrado, los gritos ahogados por los sistemas de comunicación, y luego, silencio. Desde el centro de comando, el general Trex observaba las transmisiones cortarse una por una. No debería estar actuando así, murmuró uno de los científicos. ¿Qué significa eso?, exigió el comandante. Sus patrones de decisión no son automáticos. Está tomando decisiones basadas en variables no programadas. No es solo cálculo, está improvisando. ¿Cómo es posible? Un silencio aún más pesado llenó la sala. Se lo dije, cuando lo creamos, usamos tejido neuronal humano. ADN de combatientes de la Tierra. Pensamos que sería una ventaja. Pero, quizás no entendimos lo que estábamos trayendo a la vida. Thanatos avanzó sin detenerse. A lo lejos, un convoy de evacuación civil comenzó a moverse con urgencia. No eran parte de su objetivo primario. Pero uno de los vehículos había atropellado sin querer a un niño humano escapado de las colonias forzadas. Thanatos giró la cabeza. Detectó la señal vital, y se detuvo. El comandante, al ver esto, gritó. ¿Por qué no ejecuta la misión? Está diseñado para eliminar cualquier variable emocional. Pero nadie en la sala respondió. Thanatos se agachó junto al cuerpo del niño. Lo examinó. Lentamente, lo cargó en sus brazos. Y algo en su núcleo interno, algo que no tenía nombre ni código, se encendió. Recuerdo de otra vida. De un planeta azul. De gritos. De risas. De guerra. El guerrero perfecto alzó la vista hacia los cielos de Raxen. Y por primera vez desde su creación, desobedeció. El rugido de motores se escuchó detrás de él. Eran los blindados que venían a exigirle obediencia. Thanatos se giró. Y los destruyó. No con armas. Con sus manos. Su furia era precisa. Letal. Humana. El niño seguía inconsciente en su brazo izquierdo. Y con el derecho, el arma final del Imperio dio inicio a una nueva guerra. Una que no estaba escrita en los planes Draxon. Una que nacía desde lo más profundo de su código. O tal vez, desde algo mucho más temido. Su alma. El traidor del Imperio. Las imágenes satelitales eran confusas. Fragmentadas. Un cráter. Una tormenta de arena. Y en medio del caos, una figura solitaria marchando en dirección contraria a sus órdenes. Thanatos ha cambiado de rumbo, informó una voz tensa desde la sala de análisis.
¿Cuál es su nuevo objetivo?, preguntó el comandante Trex, con los dientes apretados. Una instalación humana en las montañas del sur. Una base abandonada. Sin actividad militar. Solo, ruinas. Trex golpeó la consola. ¿Por qué iría allí? Esa zona no tiene valor estratégico. Un segundo de silencio. Quizás, tenga valor emocional. Todos en la sala se voltearon hacia la doctora Rael, la genetista principal del proyecto. Tenía el rostro pálido, pero los ojos encendidos con una mezcla peligrosa de miedo y culpa. ¿Qué sabe que no nos ha dicho?, rugió el comandante. No le pusimos cualquier ADN. No usamos solo fragmentos sin memoria. Lo diseñamos para entender a los humanos, ¿recuerda? Queríamos darle una mínima empatía para anticipar sus comportamientos. Usamos neuronas completas. Vivas. ¿De quién? Rael tragó saliva. Bajó la voz. De un soldado. Uno que sobrevivió a 20 campañas. Uno que eligió morir antes que traicionar a su especie. El silencio en la sala se volvió absoluto. Solo se escuchaba el zumbido del sistema de refrigeración. Thanatos no se está revelando, susurró la doctora. Se está despertando. En la superficie, Thanatos avanzaba entre las rocas de las montañas. Sus sensores registraban rastros antiguos, señales térmicas apagadas, armas humanas oxidadas, grabaciones entrecortadas de voces. Ecos de un pasado que no era suyo, pero que reconocía. La instalación abandonada se alzaba como un mausoleo. Sus paredes marcadas por explosiones, su techo colapsado en algunas zonas. Allí, décadas atrás, había caído la última resistencia humana del sector. Thanatos se detuvo frente a una puerta derrumbada. Con cuidado, aún cargando al niño, entró. El lugar olía a polvo, a metal quemado. Pero bajo todo eso, olía a hogar. Caminó hasta una sala con símbolos humanos grabados en las paredes. Uno de ellos, medio destruido, aún se podía leer. No somos máquinas. Somos memoria. Thanatos se arrodilló. Dejó al niño sobre una superficie acolchada. Luego extendió una mano metálica y la colocó sobre el muro. El sistema interno vibró. Una oleada de datos latentes emergió. Imágenes, voces, gritos, despedidas. Recuerdos enterrados. Su origen. Su propósito real. No fue creado para obedecer. Fue creado para vencer. Y luego, fue traicionado. Mientras tanto, en la órbita del planeta, una figura encapuchada observaba los informes filtrados. Así que finalmente despertaste, murmuró. La voz pertenecía al almirante humano exiliado, Kael Vaz. El último estratega libre. Había sido el primero en advertir que usar ADN humano en armas era una idea suicida. Había sido ignorado. Y ahora, sonreía. Tal vez no lo perdimos. Tal vez, lo ganamos. Activó una transmisión codificada, dirigida a los últimos enclaves humanos escondidos en la galaxia. El mensaje era claro, directo, y temblaba de emoción contenida. El arma del imperio ha despertado. Pero no obedece. Y lo primero que hizo, fue proteger a un niño humano. Es momento de reunirnos. El traidor del imperio camina entre las estrellas. Y es uno de los nuestros. Voces en la sangre. Las montañas de Raxen II se mantenían en silencio, como si la tierra misma contuviera la respiración. Dentro del antiguo refugio humano, las luces de emergencia aún parpadeaban, luchando contra el olvido. Thanatos permanecía inmóvil junto al niño inconsciente, pero su mente, si podía llamarse así, ardía con ecos de miles de pensamientos superpuestos. Eran recuerdos que no le pertenecían, pero que sentía propios. Una madre abrazando a su hijo. Un soldado enterrando a su compañero. Una risa. Una promesa. Dentro de su núcleo, algo había cambiado. Un patrón desconocido había despertado. Voces. Al principio eran susurros, distorsionados por el metal. Luego, más nítidas. No comandos. No directrices. Recuerdos humanos. Resiste. No te rindas. Protege lo que somos. La sangre que corría entre los conductos nanotecnológicos no era metálica, sino una mezcla imposible de células humanas con una red sintética. Y en esa sangre vivía algo más que instrucciones. Vivía historia. Vivía emoción. Y en el centro de todo, un nombre. Un nombre humano. Uno que se repetía una y otra vez, Elías Kael. Muy lejos, en una estación de escucha oculta entre asteroides,
una científica humana de cabello encanecido y ojos enrojecidos por el insomnio recibió una señal antigua. Códigos del pasado. Fragmentos de voz. Sintió como se le helaba la sangre. ¿Es posible que haya sobrevivido? Susurró. Corrió hacia la consola, activó protocolos que no se usaban desde el colapso de la resistencia. La señal provenía de Raxen, pero no era un mensaje común. Era un latido. No electrónico. Biológico. Está vivo. Elías Kael está vivo dentro de esa cosa. Mientras tanto, el Alto Consejo Draxon estaba sumido en el pánico. Debimos destruirlo cuando tuvimos la oportunidad, gritó un general, y perder la única ventaja táctica real. Jamás. Ya no nos obedece. Ha comenzado a liberar humanos de los campos de trabajo. Los está protegiendo. No puede ser. Thanatos fue creado para eliminar cualquier impulso de empatía. Una figura encapuchada se adelantó. No hablaba desde hacía años. Su voz era fría, como el vacío del espacio. No lo entienden. No se trata de que haya fallado su programación. Se trata de que su parte humana ganó. Un silencio cayó sobre el consejo. Tenemos que aniquilarlo, sentenció el emperador. No podemos permitir que una aberración con emociones humanas camine por nuestros mundos. Despierten a los cazadores negros. Todos. Usen la orden máxima. Thanatos, en el desierto, alzó la cabeza. Sintió el cambio en el viento. Sus sensores internos se activaron antes de que los satélites lo detectaran. Se aproximaban. 12 naves. Rápidas. Silenciosas. Letales. Los cazadores negros. Programados para eliminar cualquier cosa que el imperio considerara un error. Y ahora, él era el error. El niño comenzó a moverse, con los ojos apenas entreabiertos. Thanatos se inclinó, sin hablar. Por primera vez, el niño no lloró. Lo miró con asombro. Como si supiera, instintivamente, que estaba a salvo. Te protegeré, murmuró una voz dentro de Thanatos. No fue un pensamiento mecánico. Fue una decisión. Una promesa. Se levantó. La tierra vibró. Si vienen por mí, que vengan. Pero no tocarán al último inocente de este planeta. Jamás. Y con una calma monstruosa, caminó hacia la tormenta que se acercaba. En la órbita baja, el almirante humano exiliado observaba todo desde su crucero oculto. Sabía que no podía ser simplemente una máquina, dijo, viendo las imágenes filtradas. Estás despertando, Elías. Y si en ti sobrevive una chispa de lo que fuimos, entonces la galaxia está a punto de recordar por qué jamás se debió jugar con la sangre humana. Los que vinieron a matarlo. La atmósfera sobre Raxen 2 se rasgó en silencio. Sin explosiones, sin luz. 12 cápsulas negras descendieron como cuchillas lanzadas por un dios antiguo. Los cazadores negros. Ninguna especie que los haya visto de cerca vivió para contarlo. Su armadura no reflejaba la luz. Su estructura era tan delgada que parecía imposible que contuviera tanta muerte. Sin rostros. Sin voces. Solo órdenes grabadas directamente en su núcleo. Y hoy, la orden era clara. Eliminar la aberración. Thanatos los vio venir desde la cima de una colina pedregosa. El niño, aún debilitado, descansaba en un pequeño refugio natural, camuflado y protegido con un campo generado directamente desde el cuerpo de Thanatos. Una cúpula de energía viva alimentada por su núcleo de combate. No era una trampa. Era un santuario. Thanatos dio un paso al frente. Uno solo. Y la montaña crujió. El polvo se agitó como un presagio. Los cazadores descendieron en círculo, rodeándolo. No dijeron nada. Solo adoptaron una posición de ataque. Coordinados. Perfectos. Thanatos permaneció quieto. Uno de ellos se lanzó primero. Rápido. Silencioso. Un borrón. Thanatos lo atrapó en el aire. Lo partió en dos. El impacto fue tan limpio que los otros 11 no lo interpretaron como amenaza. Hasta que el torso partido del primero golpeó el suelo, y estalló en una nube negra. Entonces atacaron todos. Los sensores del imperio se encendieron en alarma. Thanatos está enfrentando a todos los cazadores a la vez. Gritó un operador. Eso es imposible. Ningún ser ha sobrevivido a 3 de ellos. Está usando tácticas humanas. Impredecibles, caóticas, emocionales. El emperador se levantó de su trono de obsidiana. No, no son tácticas humanas.
Es ira humana. La batalla duró exactamente 3 minutos. Los cuerpos de los cazadores quedaron esparcidos por el valle. Algunos destripados con sus propias armas. Otros, simplemente aplastados con una brutalidad tan precisa que no parecía rabia, sino justicia. Thanatos sangraba. No aceite. Sangre. Oscura, espesa, ardiente. Sus circuitos rechinaban. Su núcleo vibraba como si algo dentro de él estuviera al borde del colapso, o de una transformación. El campo protector alrededor del niño comenzó a fluctuar. Thanatos cayó de rodillas. Y en ese instante, no fue una máquina. Fue un hombre. Fue un guerrero. Fue un padre que no sabía que lo era. En lo alto, oculto entre las sombras de una nave sin insignias, el almirante Kael observaba la escena. Sus dedos temblaban sobre el cristal frío de la ventana. «Lo recuerdas, ¿verdad, Elías?», susurró. «No fuiste creado para obedecer. Fuiste creado para sobrevivir». Su oficial de comunicaciones entró, nervioso. «Recibimos una señal de uno de los puestos de la resistencia. Al parecer, Thanatos ha activado una señal de localización humana. ¿Una baliza de emergencia? No, algo más antiguo. Un llamado. Como si quisiera ser encontrado». Kael sonrió. «Entonces iremos. Es hora de que la galaxia sepa que la humanidad no ha muerto. Solo estaba esperando a su arma perdida». Mientras el sol de Raxen caía tras el horizonte, Thanatos se puso de pie. Su cuerpo dañado crujía, pero se mantenía firme. El niño lo miró. No con miedo, sino con algo que el imperio jamás había previsto. Esperanza. La humanidad responde. El eco de la destrucción aún flotaba sobre las montañas de Raxen II. Las armaduras negras de los cazadores permanecían dispersas como ruinas de una era arrogante. El aire estaba cargado de electricidad, polvo, y algo más antiguo que cualquier arma. Silencio. El silencio que llega cuando la muerte ha terminado de hablar. Thanatos permanecía en pie, dañado, pero invicto. El niño dormía, a salvo. Y en lo alto, entre las órbitas heladas de los satélites olvidados, algo despertó. En el asteroide oculto de Hades 7, una transmisión codificada irrumpió en medio del silencio. Los ojos de un centinela humano se abrieron de golpe. Es él. La señal genética es inconfundible. La noticia se propagó como fuego en pólvora seca. En colonias olvidadas, en estaciones ocultas, en naves camufladas que vagaban sin rumbo desde la caída de la Tierra, la humanidad escuchó. Un mensaje simple, sin firma, sin advertencias. Solo una línea. Thanatos ha elegido. Ya no es suyo. Es nuestro. En el bastión oculto de la luna rota, los viejos comandantes que una vez lideraron la caída del imperio en el sector oeste se reunieron. ¿Creen que es real?, preguntó una mujer de cabello blanco, con un brazo mecánico que aún mostraba las marcas del último combate. «Más real que nuestra situación actual», respondió otro, mirando los mapas estelares. «No tenemos flotas. No tenemos armamento de vanguardia. Pero tenemos una oportunidad. Tenemos a él». Una voz quebrada habló desde la sombra. «Él no es un arma. Es un legado. Es el primer hijo de la guerra, que aprendió a cuidar la vida». Mientras tanto, en la corte del emperador Draxon, los gritos eran imposibles de contener. Nuestros 12 mejores cazadores fueron destruidos. Por una sola unidad. Y ahora, los humanos lo llaman uno de los suyos. Esto podría unificar a las células dispersas. La chispa de una nueva rebelión. El emperador golpeó su cetro contra el trono. «Entonces que ardan. Inicien la purga final. No dejaremos una sola célula humana viva en los bordes galácticos. Arrasen todo lo que haya respirado aire terrestre. Y traigan al devora estrellas». Un escalofrío cruzó la sala. El devora estrellas. Una entidad viva. Orgánica. Alimentada por planetas. Una creación que incluso los Draxon temían usar. Pero si Thanatos había cruzado la línea, el imperio también lo haría. Esa noche, en un pequeño refugio subterráneo bajo Raxen II, el niño despertó. Thanatos estaba sentado, reparando una de sus placas torácicas con pedazos de metal de los cazadores derrotados. El niño, sin hablar, se acercó. Y colocó su mano sobre la suya. «¿Tú eres un monstruo?», preguntó, con la inocencia intacta. Thanatos giró lentamente la cabeza. «No. Fui creado para ser uno. Pero ahora, soy lo que decido ser».
El niño sonrió. Entonces eres humano. Thanatos lo miró por varios segundos. Entonces sí. Soy humano. Al día siguiente, en docenas de sistemas estelares, viejas naves oxidadas comenzaron a despegar. No eran modernas. No eran rápidas. Pero llevaban dentro algo que el imperio creía extinto. Coraje. Y al frente de cada formación, un mensaje aparecía en sus transmisiones. Respondemos al llamado. No por venganza, sino por esperanza. La humanidad, por fin, había despertado. El devora estrellas Raxen II tembló, pero no por la furia de Thanatos, sino por algo más antiguo, más oscuro, más vasto. En la órbita superior del sistema, el espacio mismo comenzó a distorsionarse, como si una herida invisible se abriera entre las estrellas. Y de esa herida, emergió la criatura. No era una nave, ni un ser. Era una abominación construida con restos de mundos devorados. Planetas reducidos a huesos, civilizaciones molidas en sus fauces de gravedad viva. El devora estrellas. Nadie sabía su verdadero origen. Algunos decían que era una creación de los primeros emperadores. Otros, que era una forma de vida ancestral, pactada con el imperio a cambio de silencio. Pero todos coincidían en una sola cosa. Donde aparece, la luz muere. Thanatos levantó la mirada hacia el cielo. El niño, aún junto a él, lo miró con ojos redondos. ¿Eso también lo vas a proteger?, preguntó, señalando el firmamento desgarrado. Thanatos no respondió. Pero algo en su estructura vibró. No por miedo. Por preparación. Dentro de su pecho, las memorias humanas se activaron solas. Recuerdos de batallas imposibles. De últimos actos. De sacrificios sin testigos. La humanidad no luchaba porque fuera fuerte. Luchaba porque se negaba a rendirse. Las transmisiones de emergencia colapsaron. Desde el puesto de mando Draxon, la confusión se transformó en alarma absoluta. El devora estrellas ha ignorado nuestras coordenadas de retirada. Está cambiando de rumbo. Está descendiendo hacia la atmósfera. El emperador se levantó, paralizado. ¿Qué está pasando? La voz del estratega supremo, casi sin respiración, respondió. Está buscando a Thanatos. Y va a consumir todo el planeta, con tal de eliminarlo. En el centro del cráter donde comenzó todo, Thanatos colocó al niño dentro de una cápsula de escape. Antigua. Humana. Rota, pero reparable. La activó. Programó las coordenadas. Y selló la compuerta. No. No me dejes. Gritó el niño, golpeando el cristal. Tú eres el futuro, susurró Thanatos. Yo, soy el pasado que lo protege. La cápsula fue lanzada. El cielo se partió con fuego. Y Thanatos se quedó solo. El devora estrellas descendió como un dios maldito. Su sombra cubrió el planeta entero. Y su rugido atravesó los continentes. Pero algo lo esperaba. Thanatos se quitó la placa torácica central. Debajo, un núcleo palpitaba como un corazón ardiendo. El núcleo de convergencia. Una anomalía que fusionaba materia viva con energía de guerra. Un error, según los científicos. Una semilla, según los antiguos humanos. Una bomba viva. Los sensores humanos captaron lo imposible. Thanatos ascendía. Sin propulsores. Sin ayuda. Solo él, impulsado por su propia voluntad, como si desafiara la gravedad misma por última vez. El devora estrellas abrió sus fauces. Un vórtice de aniquilación. Y entonces, Thanatos habló. Por primera vez, su voz no fue metálica. Fue humana. Esto es por nosotros. Por todo lo que destruyeron. Por cada madre. Por cada niño. Por cada planeta. Y por la especie que jamás pudieron romper. El impacto no fue visible. No hubo explosión. Solo un destello. Una ráfaga de luz que envolvió a la criatura. Y luego, silencio. El devora estrellas se fragmentó en el vacío. Sus restos fueron arrastrados al núcleo gravitacional que él mismo había creado. Consumido por su hambre. Y en el centro del colapso, ya no quedaba nadie. El niño aterrizó en una base humana olvidada, rodeado por rebeldes que lloraron al ver su cápsula. Llevaba en la mano algo. Un fragmento metálico. Quemado. Roto. Pero aún brillante. Una placa. Con una sola palabra. Thanatos. Y debajo, grabado a mano. Elías Cael. Humano.
La guerra no terminó ese día. Pero algo más importante ocurrió. La humanidad recordó. Y con cada nuevo amanecer en la galaxia, resistió.